Bueno, 5 minutos ya, 5 minutos de las 11. Creo que allá en Chile tenemos una hora más, ¿verdad? Tienen ustedes las 12:05, esa hora ya, creo que en Santiago, porque vamos junto a un gran amigo, periodista de Quilates, de la Radio Cooperativa de Chile, Mariano Reyes. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Claro, aquí ya son las 12:06, ya es de tarde, así que te digo sí. buenas tardes. Sí, 12:06, sí, claro. 12:06. Acá son las 11:06, así que... Cambiamos la hora hace poquito, así que hace unas semanas cambiamos la hora y quedamos con una hora de diferencia, por eso la diferencia. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mariano Reyes, como profesional del periodismo, vino para la cobertura de la asunción a la presidencia de Santiago Peña aquí. Estuvo en Asunción, obviamente, y también tuvimos una ligación a través de Pepe Quevedo con él, que lo conoció y, bueno, intercambiaron y, en fin. Y entonces se puso a tiro y a tono con lo que hacemos nosotros cotidianamente acá desde esta cabina de cristal de nuestro centro de comunicación y de BM Online y todas nuestras plataformas. Estamos en vivo, por supuesto. Estamos en vivo a través de www.brunomassi.com.py y a través de la app de BM Online en Android, iOS y Huawei, y a través del canal 27 Copaco IPTV. 27 Copaco IPTV, muy bien. Y también a través de la plataforma nuestra de Twitter y de la otra plataforma Instagram, @BrunoMassiTV. Massi con una S, TV de televisión, todo en minúscula. Discúlpame que haga esta perorata, pero necesitamos engancharnos con el público y bueno, es la única manera, la gota quebrada la piedra, vos sabés esto, porque toda esta nueva sinergia tecnológica hace que nosotros mismos tengamos que entrar dentro de un andarivel diferente al que estábamos acostumbrados hace mucho tiempo. Ahora cambiaron las cosas. Sí, pues. Mariano Reyes, ¿cómo te va? Vos cubrís informativamente todo lo que pasa ahí en el Palacio de la Moneda en Santiago y también todo lo concerniente al gobierno de Gabriel Boric, ¿es así? Así es. Desde bien. hace un año ya estamos ahí en el Palacio de la Moneda todos los días para Radio Cooperativa, cubriendo los pasos del presidente. Nos ha tocado viajar harto con el presidente, allá a Paraguay estuvimos hace una semana atrás, y bueno, viendo un poco cómo avanza este gobierno. Tiene harta noticia, la verdad, hemos tenido harto trabajo, porque claro, genera controversia siempre, un gobierno nuevo, un gobierno que está, digamos, aprendiendo políticamente, así que ha tenido harta contingencia, por lo tanto hemos tenido harto trabajo también. Bueno, decime, al presidente Boric. Sí, decime, viniste acá a Asunción con el presidente Boric. ¿Qué pasó que lo dejó anclado a Piñera acá en Paraguay? ¿Qué pasó ahí? A ver. Mira, han existido varios rumores, ¿no? Había un rumor bien fuerte que tenía que ver con no ir a este almuerzo que ofrecía el presidente entrante, porque el presidente Boric no usa corbata, y entiendo que había un cierto dress code que obligaba, digamos, a los asistentes a tener corbata. Eso fue un rumor que sonó harto, pero también estaba en paralelo. En Chile han sido meses muy contingentes, sobre todo para el gobierno, y justamente esos días se estaba hablando mucho de un cambio de gabinete, un cambio de gabinete que tenía la mente ocupada, digamos, del gobierno del presidente Boric, y al menos la versión oficial, lo que nos dijeron a nosotros, es que ese adelantarse a retorno se debía un poco a eso, a cerrar un poco los nudos sueltos en torno a este cambio de gabinete que se produjo días después, ¿no? Decime, vos que sos testigo periodísticamente del actuar de Boric, de Gabriel Boric, en su digamos, en su cotidianeidad, digamos, profesional, ¿cómo es la relación real entre Piñera
y Boric. No sé si vos viniste en el mismo avión o cómo es el asunto. Sí. ¿Cómo Sí, es esa ahí, relación? ¿Cómo es la relación entre ambos? Bueno, ha cambiado mucho, mucho esa relación estos últimos días. Así se ha visto, por ejemplo, en campaña el presidente Boric se recuerda harto una frase que él emitió advirtiendo de que iba a buscar responsables sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, durante el llamado estallido social acá en Chile. Ahí el presidente Boric, candidato en ese momento, le dijo: señor Piñera, usted está avisado de que iban a buscar las últimas consecuencias judiciales. Y esa frase ha salido harto renombre estos días porque se la ha visto mucho más cercana la relación entre el presidente Boric y el expresidente Sebastián Piñera, a tal punto de que en una entrevista televisiva hace unos días atrás, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, el presidente Boric dijo que no tenía ninguna duda de que el presidente Sebastián Piñera era un demócrata. Algo que sorprendió un poco porque no era lo que uno veía viendo cuando él era candidato. Uno supone que quizás con la investidura del cargo, con una mirada más de Estado, claro, ambas personalidades se fueron estrechando o acercando posturas porque políticamente sus coaliciones cada vez se encuentran más separadas. Así que ellos hacen un poco ese contrapunto. Bueno, ya mencionaste, se cumplieron o se cumplen, porque estamos todavía en los días o en la semana de conmemoración de los 50 años de aquel afamadísimo y también pecaminoso, si se quiere, golpe de Estado contra Salvador Allende. ¿Qué reverdecerías de aquel momento? Bueno, vos sos muy joven, vos tenés, ¿cuántos años? Vos tenés, creo que 22 años, ¿verdad? ¿22 tenés? 28. 28, bueno. Pero hace 50 años, vos no estabas ni en los planes todavía de que existas. Ocurrió esto, esta historia ya en La Moneda, donde se suicida también Salvador Allende y asume un general que era el último en la lista y al parecer el más creíble por parte de Allende, y al final de cuentas la torta le salió un queso a Allende y bueno, eso hace que, según las lenguas malas o buenas, se suicide este señor, lamentablemente. ¿Cómo analizarías lo que pasó hace 5 décadas atrás? Bueno, fue un hecho que nos ha marcado a todos, a los que lo pudieron vivir, a nosotros que somos una generación más nueva, sin duda también nos ha marcado de cierta manera, porque un poco el debate el que se repite el día de hoy. Se esperaba de que a 50 años de este golpe de Estado ya las posturas estuvieran un poco más evolucionadas y al menos el anhelo que había presentado el gobierno, otros sectores también, era poder alcanzar un acuerdo transversal en condenar el golpe de Estado, condenar el golpe militar, valorar la democracia, condenar la violación a los derechos humanos. Sin embargo, el ambiente hoy en día acá en Chile, el ambiente político, se repite o se parece mucho a lo que se vivía en los 70, ¿no? Con un ambiente muy polarizado, con dos posturas bastante rígidas unas con otras, bien enfrentadas también. Por lo tanto, la reflexión, al menos a los 50 años, no es muy positiva en torno a eso. Se habla mucho de un retroceso, más que de un aprendizaje de mirar la historia y comprometerse a que no se repita, sino que se habla mucho de un retroceso. Ha entrado mucho el debate sobre la valorización que tuvo el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Hay un sector político que considera que ahí no se respetó la Constitución. Por lo tanto, incluso hay sectores políticos actualmente, Bruno, diputados de la República, que han justificado el golpe de Estado a 50 años, han dicho: yo justifico y reivindico la intervención militar, el quiebre de la democracia, justamente por los argumentos que te daba. No hay una buena valoración del gobierno de la Unidad Popular. Así que ese punto en específico ha tensionado las relaciones los últimos días, las últimas semanas, a tal punto de que sectores de la derecha no se han sumado a la conmemoración ni a una firma internacional que planteó el gobierno para poder condenar dos cosas: el quiebre de la democracia mediante un golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Eso no se ha podido lograr y por eso muchos han catalogado esto como un retroceso, más bien.
Bueno, preparando este encuentro contigo, ahondamos históricamente en esas hojas de la agenda de un país llamado Chile. Y vemos a través de esas hojas de la historia de ustedes, de esta agenda, que Pinochet se sumó a última hora al famoso golpe de Estado a Salvador Allende, y que los líderes fueron dos militares que, más allá de la cordillera, no son muy conocidos. El vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, y el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leit. Y sin embargo, el último de esa lista era justamente Pinochet. Y Pinochet, para Salvador Allende, era el más fiable, el más tranquilo, el más, solidario con su gobierno, y salió todo al revés. ¿Cómo se explica eso? ¿Y cómo se fue mimetizando Pinochet en ese momento? Y después, ¿cómo se sacó la careta, digamos? ¿Qué se sabe de ese momento, o de aquel momento, mejor dicho? Uh-huh. Sí, para partir la dictadura, el quiebre de la democracia, se instaló una junta militar en Chile, que comandada por los generales que tú ya bien mencionabas. Ya en el 78 se disuelve esa junta y se mantiene el régimen, por supuesto, pero ya bajo la dirección de Augusto Pinochet. Incluso hay un debate también en la sociedad chilena si es que Augusto Pinochet se puede declarar presidente o no. Ellos sí, claro, la junta militar, el gobierno militar sí lo declaró presidente de cierta manera, en cierta fecha en particular, pero ahí está la legitimidad que pueda tener la ciudadanía en torno a eso, no, porque sin duda era una dictadura y seguía siendo. El gobierno de la Unidad Popular pasó por muchas complicaciones sociales, internacionales, económicas sobre todo. Hubo mucha pobreza, hubo mucho desabastecimiento. Hay muchas razones por las cuales se podrían explicar eso, dependiendo de cómo se le mire. Recordarás tú que en ese tiempo era tiempos de Guerra Fría, ¿no? Donde había una confrontación de ideologías que era muy fuerte, ¿no? Y también el motivo armado también estaba muy presente en la sociedad chilena. Salvador Allende, para poder calmar un poco las críticas a su gobierno instaurando el socialismo, incluyó a personas del ejército, ¿no? Como ministros, a su gabinete. Empezó a sacar a gente que quizás tenía más confianza, como por ejemplo el ministro José Toá, que era ministro del Interior, que es padre de la actual ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric. También porque el Congreso lo iba destituyendo con acusaciones constitucionales. Entonces se empezó a incluir dentro del gabinete a personalidades del ejército, a generales. Hubo un hito muy especial en el 73, que fue el 29 de agosto, en el Congreso Nacional, en el cual se aprueba un proyecto de resolución, más bien una declaración del Congreso, en la cual se le dice a los militares que eran parte del gabinete que intervinieran el gobierno, que el gobierno ya no tenía hacia dónde seguir avanzando. Por lo tanto, por el bien de Chile, el Congreso Nacional le solicitaba a estos ministros que asumieran su responsabilidad y que pudieran intervenir el gobierno marxista de Salvador Allende. Eso fue un hito porque muchos consideraron que eso finalmente legitimaba el golpe de Estado que se iba a producir unos días posteriores. Y yo te hacía un poco el símil de que la conversación no ha avanzado mucho porque el mismo 29 de agosto de este año, del 2023, se dio la misma discusión en el Congreso Nacional. Hubo un sector de la derecha que pidió que se leyera nuevamente esa declaración que había aprobado el Congreso, y eso finalmente se aprobó, ¿no? Se leyó esa declaración a pesar de que otros sectores, por ejemplo el Partido Comunista o el Partido Socialista, se resistieron harto a eso. Hay varias tensiones que se han ido repitiendo en los últimos días, sobre todo en el Congreso Nacional. Bueno, yo te agradezco porque nos estás dando también con imágenes que tienen 50 años y que acompañan lo que estabas diciendo, así que tiene mucho valor histórico. Estos 50 años, esas imágenes tienen 50 años, muchas de ellas. Hasta apareció también Boric como actual presidente ahí en una de ellas. Pero en fin, hay esa fotografía entre Allende y Pinochet. A ver si la ponemos en pantalla de vuelta
porque es una fotografía histórica. Podemos ahí corroborar que hubo una suerte de buen relacionamiento entre Salvador Allende y ahí está el general Augusto Pinochet. Si estaban juntos y el uno más o menos le sostenía al otro y viceversa. Y después la cuestión se fue erosionando y sabemos lo que pasó últimamente. Bueno, a partir de hace 50 años sabemos exactamente lo que pasó. Y justamente yo te consultaría lo siguiente. ¿Nos podrías, digamos, rememorar lo que sepas, lo que sucedió ese 11 de septiembre de 1963? 73. Cuestiones que no se las conoce, digamos, que vos como periodista seguramente las tenés bien registradas o guardadas y qué sé yo, respecto a ese momento, 11 de septiembre de 1973. ¿Qué pasó en ese día? Ese día, Bruno, estalló finalmente una tensión política, social, que se venía acumulando desde hace varios meses. Con todos estos antecedentes que yo te había planteado, era muy inminente un golpe de Estado. La gente así lo sabía, también lo sabía el presidente Salvador Allende, de que finalmente iba a llegar este momento, ¿no? Que iba a haber una subversión y mucho se pensaba en las Fuerzas Armadas. Finalmente ese día parte el golpe de Estado en Valparaíso con la subversión de la Marina. Se hace un llamado ahí al Palacio de la Moneda, advirtiendo de que finalmente ya se había tomado esa decisión y que el golpe de Estado era inminente, y también lo que era inminente era el bombardeo al Palacio de Gobierno. Sí, recién el presidente Salvador Allende estaba ese día... Recién tuvimos esas imágenes, a ver si podemos de vuelta vertirlas, porque ahí están bombardeando al Palacio de la Moneda y lo veíamos a un Salvador Allende como que defendiendo y qué sé yo, tratando de explicar a la población lo que estaba pasando. Vamos con esas imágenes y continúas, por favor, el relato muy bueno, Mariano Reyes. Adelante. Sí, justamente el presidente Salvador Allende estaba ese día en el Palacio de la Moneda. Ahí fue advertido él, también fue advertido de que habían derrumbado ciertas antenas, las antenas de la radio Portales, que era afín al gobierno de la Unidad Popular. Por lo tanto, Salvador Allende llama a la radio Magallanes para ahí hacer el tan recordado y tan repetido y tan rememorado último discurso de Salvador Allende. ¿Qué es lo que dice el presidente Allende en ese último discurso? Bueno, anuncia y confirma a la población de que efectivamente se estaba produciendo un golpe de Estado. Las fuerzas políticas que sustentaban al presidente Salvador Allende eran muy diversas. Había muchas fuerzas que eran muy radicales, que creían en la vida armada. Por lo tanto, ellos también estaban esperando de cierta manera de que el presidente, el jefe de Estado, el jefe político, pueda dar cierta autorización para comenzar una defensa armada. Eso fue lo que evitó Salvador Allende en su último discurso. Él dijo a los trabajadores, a las personas militantes, que se devuelvan a sus casas, que sigan trabajando, que sigan estudiando, no a una guerra civil. Fue el último mensaje de Salvador Allende, algo que en algunos sectores de ellos, de esa coalición en especial, no entendieron mucho. Hubo hartas críticas. Se pensaba de que había que seguir defendiendo lo que el pueblo había votado, que era el gobierno de la Unidad Popular, pero finalmente Salvador Allende hace este mensaje de no, aquí no se va a luchar, sino que se va a resistir cierto momento para poder seguir las transformaciones sociales, ¿no? Hay una parte del discurso de Salvador Allende que es muy escuchada, que es muy repetida, y tiene que ver cuando él dice más pronto que tarde va a abrirse las alamedas para que el hombre libre vuelva a caminar por ella. Por lo tanto, es bien recordado ese discurso en particular. Ahí se produce el atentado, el bombardeo, y ahí ese mismo día, durante la noche, la Junta Militar, mediante las señales de televisión, se presentan al país y plantean de que finalmente esta decisión era más bien inevitable,
que ellos estaban motivados por salvar a Chile del marxismo, del cáncer marxista, como se le catalogó en ese minuto. Así que ahí parte, claro, 17 años de una dictadura muy dolorosa también, que algunos todavía siguen reivindicando, pero que sin duda ha dejado heridas que todavía siguen abiertas en la sociedad. Bueno, terrible lo que pasó Chile y bueno, y el cadáver de Salvador Allende fue sacado del palacio. Ahí creo que vemos imágenes, no sé si podemos. Ahí está el féretro, digamos, el cadáver del presidente que se suicida en el Palacio de la Moneda, y es sacado su cuerpo de esa casa de en un gobierno. momento, Bruno, Sí. En un momento, Bruno, Salvador Allende da la instrucción a la Guardia de Palacio a la libertad de elección, de que se pudieran retirar si es que ellos quisieran. Muchos se retiraron y hay un grupo de 40 personas, de que era el grupo más cercano del presidente Salvador Allende, que era el GAP, que eran grupos de amigos del presidente, era su guardia más cercana. Ellos se quedaron con él. También hay algunos funcionarios de la Policía de Investigaciones que también se quedaron con el presidente Salvador Allende y que fallecieron también ese mismo día. Se ve que sacan algunos bomberos del Palacio de la Moneda el cuerpo ya del presidente Salvador Allende desde una entrada bien emblemática que se llama Morandé 80. Morandé es la calle que está lateral al Palacio de la Moneda, y 80 es la numerología, ¿no? El número de esa dirección. Y ahí hay una entrada que solía usar el presidente Salvador Allende, por la cual retiraron su cuerpo y que ha estado siempre cerrada. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos ahí en el Palacio de la Moneda, no podemos entrar por ese acceso, tampoco podemos verlo, está bien restringido. Ahora último se hizo un acto, una especie de monolito, digamos, para poder conmemorar esa entrada en especial. Ahí están los zapatos del presidente Salvador Allende, pero se ha vuelto también un punto de memoria, un punto de conmemoración para esta fecha sobre todo. Muy interesante lo que decís. O sea que es como una suerte de callejón, ¿verdad? Claro, sí, un pasadizo. Un pasadizo escondido que tiene su historia, tiene su, qué sé yo, sus recuerdos para aquella gente que todavía lo recuerdan, valga la redundancia, a Salvador Allende. Y en una entrevista con BBC Mundo, el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo sobre Salvador Allende cuanto sigue: a mí no me gustan las idolatrías. Allende, como toda persona compleja, tiene luces y sombras. Él nunca pretendió ser un santo, pero políticamente, desde mi punto de vista, dijo Boric, su trayectoria es impecable y yo lo respeto muchísimo. ¿Qué relación política tienen, bueno, Boric, el grupo de Boric y aquella generación con Allende, en todo caso, o sea, la generación también de Boric con Allende? Esa sería una consulta a ti, querido Mariano Reyes, vos como periodista y también como allegado ahí del Palacio de la Moneda, informativamente, a través de tus programas en Radio Cooperativa de Chile. ¿Qué podrías decir de esto? A ver. Yo diría que el presidente Gabriel Boric tiene una gran admiración al presidente Salvador Allende y se ha visto en muchos símbolos, ¿no? Por ejemplo, el habilitar Morandé para la tradicional romería que se hace el 11 de septiembre, habilitar esa calle que no se había habilitado antes. Eso es uno de los símbolos. También hay otros, por ejemplo, se ha hablado mucho cuando se designó a la ministra del Interior, Carolina Toá, de que ella finalmente fuera la ministra del Interior durante los 50 años, la conmemoración de los 50 años. Y está cargado de simbolismo porque, como yo te decía, ella es la hija de José Toá, que era el ministro del Interior de Salvador Allende. Hay varias fotos igual que uno podría comparar, de que el presidente Boric podría mimetizarse un poco a los pasos que estaba haciendo el presidente Salvador Allende. Hay harta admiración, incluso esa declaración que tú bien leías, que la dio en el marco de una gira a Europa,
Yo diría que responde un poco a plantear esta polarización que existe en el país, de que hay un sector que quizás idolatra mucho a Salvador Allende y que quizás no escucha las críticas que existieron al gobierno de la Unidad Popular. Así mismo, hay otro sector que profundiza esas críticas sin reivindicar la valoración que tiene Salvador Allende a nivel internacional. A nivel internacional, la figura de Salvador Allende es bastante valorada. Hay plazas en otros países, hay calles que llevan su nombre, y eso quizás hay un sector político acá en Chile que no lo valora, digamos. Por lo tanto, yo diría que la relación entre el presidente Gabriel Boric y el presidente Salvador Allende es bastante admiración. Sin embargo, plantea de que, claro, existieron complejidades que tienen que ver con el juego de la política, que tiene que ver con una mayoría opositora en ciertos espacios como el Congreso. Últimamente también la ciudadanía ha votado de manera opositora al gobierno en la última elección, así que puede que también el presidente Boric vea en esto un cierto parecido con el gobierno de la Unidad Popular en torno a las complejidades que tuvo para ejercer ese mandato y para ejercer también las transformaciones. Nos hablaba de transformaciones a nivel gubernamental desde el gobierno de la Unidad Popular. Durante la dictadura no hubo espacio para hablar de transformaciones. Durante los 90, el periodo de la transición fue más bien conservadora, ¿no? Y ahora ya en el 2022, cuando salió electo el presidente Boric, recién se vuelve a hablar de transformaciones, y eso ha sido bastante complejo de poder materializar. En una sociedad en la cual ya quizás no está tan arraigada las transformaciones, quizás es mucho más conservadora, ha sido difícil poder impulsar esas transformaciones o concretarlas más bien. Bueno, tenemos imágenes ahí del actual presidente de ustedes, Gabriel Boric, siendo entrevistado por la BBC de Londres, justamente. Bueno, y esa relación entre Gabriel Boric y la presidenta Bachelet, expresidenta Bachelet 2 veces, ¿hay una relación con la concertación chilena, por ejemplo? ¿Existe buenas migas entre ambos referentes, ambos líderes? Porque tanto Bachelet como Gabriel Boric son también figuras consulares de la política chilena, digamos. Entre ellos, ¿cómo está el puente? ¿Hay un puente intacto o hay un puente roto entre ambos? Entre el presidente Boric y la presidenta Bachelet hay un puente bien sólido, diría yo. Sí. Son bien cercanos, sobre todo este último, desde que se asumió el presidente Boric, a pesar de que el sector político que representa el presidente Boric fue bien crítico, ¿no?, del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Recordemos que esta es una fuerza nueva la que está en el gobierno, que ha sido opositora, digamos, en los últimos 2 mandatos, y los 2 últimos mandatos han sido tanto de izquierda, así que tienen unos antecedentes de harta confrontación, pero al menos en este gobierno se han mostrado bastante cercanos, al menos estas 2 figuras. También la concertación como fuerza política. Esta concertación, o una parte de ella, se une a la alianza de gobierno que plantea el presidente Boric, y esa unión ha generado ciertas tensiones, muchas tensiones. Se habla de 2 almas dentro del gobierno del presidente Boric. Un alma que es más identitaria, que tiene que ver con esta impronta más de juventud, más revolucionaria, por decirlo de alguna forma, más a la izquierda en este arco político, y otra que tiene que ver con los que fueron los gobiernos de la exconcertación, y tiene que ver más con la centroizquierda. Ahí hay partidos como el Partido Socialista, que es donde milita la presidenta Bachelet, el Partido por la Democracia, el PPD, que es donde milita el expresidente Ricardo Lagos, y también otros partidos que tienen que ver con el centro político, que van a tener que, y han tenido que juntar relacionarse con un sector que es más joven, que tiene que ver con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, más tirado a la izquierda, y que quizás han chocado un poco en las intenciones en varias ocasiones. La verdad, han chocado cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno. Hay uno que plantea con mayor convicción el tema de las transformaciones, otro que dice hay que lograr hacer algo, hay que lograr empatizar con la ciudadanía en su urgencia. Así que esa relación entre estos 2 sectores ha sido bien confrontacional, a pesar de que los una estar en la misma alianza de gobierno.
Bueno, el nombre de Augusto Pinochet divide al país, sigue marcando agenda Pinochet, porque acá pasa algo similar cuando se nombra a Alfredo Stroessner, porque un gran sector de los paraguayos culpa a Alfredo Stroessner de todas nuestras de nuestros inconvenientes. ¿Pasa eso mismo allá en Chile con Pinochet o no? Quizá hay un consenso un poco más amplio de que Pinochet efectivamente fue un dictador que comandó violaciones a los derechos humanos que están acreditadas por organismos internacionales. Sin embargo, últimamente se ha potenciado mucho la extrema derecha, en Chile como también en otros países del mundo, ¿no? Y en ese sentido el Partido Republicano sí ha tenido exponentes que han catalogado incluso a Pinochet como un estadista. Hay un consejero constitucional que se llama Luis Silva, que es parte del grupo que está escribiendo la nueva propuesta de constitución para Chile, que en una entrevista él planteó que Pinochet para él era un estadista, bien digo, algo que ha generado harta controversia. Yo diría que en la figura de Pinochet no divide tanto como sí quizás es la figura de Salvador Allende, a pesar de que haya sectores más radicalizados que siguen planteando de que Pinochet fue un personaje, digamos, que vino a rescatar Chile, fue un estadista, dicen algunos. Yo diría que la imagen del presidente Salvador Allende y lo que representa sí divide un poco más que la imagen de Pinochet, donde hay un consenso que está acreditado, digamos, por organismos internacionales, por la justicia, de que finalmente sí fue un dictador y que sí se violaron los derechos humanos durante su mandato, su régimen. Bueno, ya sé, pero el desarrollo económico de Chile es entendido de acuerdo a esos 17 años dirigidos por Augusto Pinochet. Hay que recordar a esos Chicago Boys. ¿Qué queda de toda esa gente? Porque esa gente fue a estudiar a Estados Unidos, trajo conceptos nuevos en el plano económico, financiero, que empezaron a desarrollar el país de ustedes. Hubo también un estallido en el 2019 al 2020, ahora últimamente, fue consecuencia de las políticas económicas de los Chicago Boys, como muchos plantean, y la desigualdad que se generó desde la caída de Allende, o fue una revuelta que todavía es difícil de descifrar. Sí, bueno, hay muchas dudas todavía ahí, Bruno. Lo cierto es que, claro, esta ala más civil de la dictadura de los Chicago Boys, que fueron a estudiar ahí a Estados Unidos, un modelo económico que se instauró acá en Chile, que sigue instaurado, ¿no? El neoliberalismo sigue siendo parte de la economía en Chile, que le ha dado desarrollo, sí, pero que también ha generado otras frustraciones que explotaron el 2019 en el estallido social. Ahí se apuntó harto el modelo neoliberal, que tiene que ver con el desarrollo económico, y que hay un sector de la población, de la ciudadanía, que en ese momento era bien mayoritario, que planteaba de que aquí no chorreaba el desarrollo para todos, ¿no? Era el desarrollo para algunas personas, y había otras que seguían teniendo precariedades, a pesar de que se había avanzado harto en comparación a los últimos 50 años. Sin embargo, claro, el modelo económico sigue dividiendo un poco las posturas dentro de nuestro país, a pesar de que el estallido social ya no sea algo tan pasional como lo era en el 2019. Ahora hay muchos cuestionamientos a lo que pasó en el estallido social. La sociedad ha dado un giro durante estos últimos 3 años, que ya no legitima ciertas actitudes, ciertas consignas que sí se legitimaron durante el estallido social. Eso también es un fenómeno bastante interesante de analizar y que sin duda sigue abierto, ¿no? Sigue escribiéndose esa parte de la historia y siguen los análisis en torno a eso. Bueno, sigue escribiéndose la historia ya en Chile. Tenemos 3 minutos y yo tengo 3 preguntas. Así que vos como periodista podés entender la idea central. Gabriel Boric llegó con una altísima popularidad al Palacio de la Moneda y en menos de 40 días cayó abruptamente. ¿Por qué? Muchos errores no forzados, errores que tienen que ver con la forma más que con el fondo.
fueron perdiendo credibilidad en la ciudadanía. Quizás en algún momento se trató de combatir mucho lo que se le llama el adultocentrismo. Finalmente parece que los adultos sí tuvieron razón, en el sentido de que esta fuerza joven quizás no tuvo, digamos, cometió muchos errores básicos, digamos, de amateur, por decirlo de alguna forma, y eso fue perdiendo credibilidad en la ciudadanía. Por ejemplo, en la firma de decretos, eso hubo mucho error en torno a eso, en la designación de ciertas personalidades, en el presupuesto. Fue bien turbulenta el inicio de ese mandato. Bueno, justamente ganó el rechazo, el famoso plebiscito constitucional. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ganó el rechazo y no lo que pretendía Boric? Justamente por todo esto que estás diciendo. Claro, exactamente, es parte de todo, de un todo, digamos. También últimamente la gente, electoralmente acá en Chile, Bruno, ha votado de manera opositora, más allá de las convicciones que pueda generar una que otra opción. Ha votado de manera opositora al gobierno. En ese caso, también las últimas elecciones también fueron en contra de la fuerza que estaba gobernando. Las últimas elecciones, cuando salió Michelle Bachelet por segunda vez, también era en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Cuando salió Sebastián Piñera por segunda vez, era el mismo escenario. Así que durante el último año la población ha votado de manera más opositora. Bueno, y por último, y cerrando porque nos quedan segundos, José Antonio Kast, con K de kilo y Z de zorro, ¿será el próximo presidente de Chile? Vamos a ver, eso es lo que han dicho las encuestas. Al menos el Partido Republicano ha triunfado en las últimas elecciones. Sin embargo, la participación que ha tenido el Partido Republicano en el Consejo Constituyente, que es el órgano que ahora está escribiendo la nueva propuesta de constitución, no ha tenido mucha valoración en la ciudadanía. Hay hartas críticas por impulsar ideas propias, por ejemplo, ideas más bien conservadoras que tienen que ver con el Partido Republicano. Así que ha perdido un poco de adhesión. El que sí ha aprovechado este vaivén político, este vaivén electoral, ha sido la centro-derecha en Chile, la cual, con la figura de Evelyn Matei, ha logrado cierta popularidad en la última encuesta. Muchísimas gracias, Mariano Reyes. Un abrazo enorme desde Asunción y vamos a estar en contacto porque sos un campeón y bueno, te agradecemos de sobremanera este harto reportaje viniendo de vos, porque todo lo que nos dijiste fue espectacular. Muchas gracias, Mariano Reyes, desde Santiago de Chile, periodista de Radio Cooperativa.